Mira, estamos un poco conversando sobre el plan de acondicionamiento territorial, plan de desarrollo urbano en todo caso, presentado por la municipalidad. Antes de irnos, Ernesto, comentábamos y tocaste un buen punto y me gustaría un poco ahondar. Efectivamente, ¿cuál es lo primero? O sea, hay una secuencia, como bien dices tú, ¿no? El esqueleto es en función del esqueleto se va haciendo los rellenos, en todo caso ya las solidificaciones, pero parece ser que se está haciendo al revés las cosas. De ahí donde se desprende la pregunta que me gustaría hacer, la idoneidad del equipo técnico. Sí, bueno, es una pregunta difícil porque no lo conozco tanto, pero de lo que puedo observar, ¿no? Sí, te digo, es un equipo joven, es un equipo que me da la impresión no tiene mucha experiencia. No sé si haya asesores detrás con más experiencia que pudieran avalar lo que se está haciendo. No he notado un gran cambio entre la propuesta primera de noviembre del año pasado, o digamos de los 10 talleres y la exposición de noviembre del año pasado y lo de ahora. Sí he notado que hay unos añadidos al plan de ahora que tratan de suplir la falta del plan de acondicionamiento del territorio, ¿no? Eso, digamos, yo creo que no es posible suplirlo de esa manera, Definitivamente. Entonces, claro, a mí eso me revelaría como que de planeamiento urbano o territorial no se sabe mucho. A eso es nuestra pregunta, ¿no? Esa es nuestra pregunta, porque hay varios encontrones, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la secuencia, en cuanto a lo que el desarrollo mismo del plan, que nos llevan a pensar que de repente los asesores que pueden haber, que deberían haber en el caso, no estamos diciendo que son malos profesionales que están a cargo. De repente la experiencia misma de un plan tan importante para la ciudad que debemos encargarse de las personas, como decíamos antes, peso pesado, gente que ya vive, ha vivido la experiencia, conoce, de tal manera de minimizar, porque al final hay margen de error, pero minimizarlo al máximo posible, pues, ¿no? En todo caso, ¿qué otras observaciones has apreciado de este plan de acondicionamiento? Sí. El plan de desarrollo. Bueno, se habla mucho de la autoridad municipal, ¿no? Es decir, de reforzarla, de que realmente se cumpla lo que dice, ¿no? Efectivamente, ahorita, y lo comentábamos en la anterior entrevista, se nota una falta de autoridad municipal, ¿no? Es una falta de autoridad por un lado política, pero por otro lado técnica. Es que si no hay base técnica, no puedo yo forzar a la población por un querer puramente político, ¿no? Y va a hacerse pragmático al final, de repente con conceptos cerrados. Así es. Entonces, a mí me parece bien que se quiera reforzar la autoridad municipal, pero también es bueno que se sitúe la autoridad municipal en el plano que le corresponde. O sea, no debe imponer una cuadrícula en la que deben vivir o someter sus ilusiones y sus más grandes aspiraciones de la población, que quizá de 20 años que vienen haciendo ahorros para poder construir su casa en una urbanización que de repente se ve atravesada por una pista y que no pueden salir de ahí mientras no tengan una venia, digamos, ¿no?, de la municipalidad. Entonces, eso, por ejemplo, me parece que habría que situarlo en su lugar, ¿no? Es decir, la autoridad es necesaria, el orden es necesario, es imprescindible, pero la municipalidad tiene una función de servicio a la población. Así es. Entonces, tiene que oír, tiene que ir a los sitios y ver por qué son las cosas como han ocurrido y entonces buscar soluciones a propósito de cada persona. Claro, y yo creo que este punto parte en lo que me comentabas en esta organización, que sí, la conocemos. Yo he ido por esa zona de los ingenieros, creo, así se denomina, donde se está proyectando una vía colectora y esa proyección de las colectoras se distancian entre ellas 200 metros más o menos, pero realmente la norma o el planeamiento permite que sean hasta 800 metros. Entonces, esta vía está atravesando esta rotización y está de alguna manera afectando a los predios, ¿no?,
¿Qué planteamiento va a hacer los moradores? Bueno, los pobladores han hecho ya un planteamiento, pero como no han sido oídos, ¿no? Entonces, me han venido a buscar, hemos conversado. Yo, por supuesto, me he interesado porque realmente es una asociación que tiene 20 años peleando por sus intereses y no tiene una salida fácil, ¿no? Entonces, yo creo que esa colectora se puede perfectamente omitir. Y ahí es donde yo digo, habría que revisar todo el plan de desarrollo urbano. ¿Cuáles son los criterios para trazar vías colectoras? En la primera propuesta se habló de que no interesaban hacer anillos concéntricos como medida de crecimiento de la ciudad, porque era una situación que era irreal, que era, digamos, no era posible de darse en Piura, y que preferían hacer ejes principales en distintas direcciones según las relaciones funcionales con otros centros poblados. Está bien, pero si una ciudad crece en todos los sentidos. Y la ciudad, para que siga siendo ciudad, hay que unirla, hay que arroparla, ¿no? Hay que irla conectando. O sea, mientras crece en los ejes principales, hay que ir generando círculos concéntricos o poligonales o lo que quieran, pero que vaya aunando ese crecimiento. Si no, crecerán en distintas direcciones sin formar ciudad. Lo que está pasando con la ciudad, lamentablemente es un crecimiento totalmente desordenado. Pero bueno, esperemos que este instrumento, arquitecto, todos empujemos con el ánimo de que al final se consensue en algo que realmente sirva como instrumento de desarrollo de nuestra ciudad. Pero lo que sí me preocupa es lo que usted nos está comentando, ¿no? De que no hay mucha variación entre el instrumento de noviembre y el de atrás, solo unas añadiduras en el sentido de justificar las deficiencias de eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y hay una cosa que a mí personalmente me preocupó mucho más y tiene que ver con esto de la autoridad que digo, ¿no? La autoridad hay que ganársela sirviendo, y de hecho es para servir la autoridad. Entonces, ¿cómo puede la municipalidad? Allí se habló, no sé qué tantos visos de realidad tenga esto, pero que iba a poner una inmobiliaria municipal. O sea, la municipalidad va a entrar al juego inmobiliario. O sea, juez y parte. ¿Cómo? Claro. Eso sería muy delicado totalmente. Que se consolide si es que existe como idea, ¿no? Parece ser que sí es una idea en ese sentido, ¿no? Ahora, claro, primero que legalmente no puede. La ley no se lo va a permitir, ¿no? Pero de todas maneras podría dar cuenta de unas intenciones, de hasta qué punto está queriendo intervenir en la definición de cómo debe ser la ciudad. Y eso sí que es peligroso, porque además está unido, ahora se ha dado más pie a la participación, o se quiere dar, pero hasta ahora no se ha dado. Entonces, con poca participación, poca experiencia del equipo y un afán de intervenir hasta el final en todo, es muy peligroso. Peligrosísimo. Arquitecto, y esta propuesta de la reubicación del aeropuerto y la vía de evitamiento que no vimos, no escuchamos mucho sobre el tema, parece ser está difuso y el tema, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es conveniente? Bueno, ¿qué hay que hacer en ese sentido? Sí, por lo pronto se habló de una vía como de evitamiento, Don Bosco, que cruzando el río y haciendo un puente convendría que continúe por donde está el aeropuerto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué convendría que continúe? Eso es lo que me gustaría preguntar. Solamente por un trazo geométrico, que el que esté un aeropuerto allí desde hace tantos años y el que ahora mismo se esté todavía tratando de implementar con una inversión que no ha terminado todavía no esto, y pensar en cambiarlo en 5 años, porque este es plan para 5 años, o qué se va a hacer antes de que acaben los 5 años para que después de los 5 años se retire el aeropuerto. Entonces, yo creo que falta conectar el plan desde un punto de vista de trazos geométricos, de direcciones que se quieran crear,
con la realidad viva de las personas que viven en esos sitios porque quieren pasar sus trazos. Y por otro lado, lo que cuesta cambiar esas cosas. Porque ahí un señor intervino diciendo que para el arreglo de la ciudad antigua, del casco antiguo, tradicional, hacían falta como 4.000 y pico millones de soles. Y él decía, bueno, eso son no sé cuántas veces el presupuesto municipal. Y de dónde, qué va a pasar con la ciudad si toda esa plata se destina a solo eso. Así es, exactamente. Eso ya es un planeamiento estratégico general, ¿no? Sí, pues, pero descabellado, porque hay cosas que se pisar suelo. O sea, asusta un poco. Pues, definitivamente, ¿no? en ese sentido es así, pues. El tiempo siempre es ingrato en estas cosas, Ernesto. Algo, antes de irnos, ¿qué otras inquietudes has recogido en este plan? ¿Qué planteamientos le haces o recomendaciones crees tú? Sí, yo diría lo siguiente, o sea, por un lado, yo creo que el plan por sí mismo, a medida que se ha ido exponiendo, queda claro de que hay que rehacerlo y empezar con orden, un plan de acondicionamiento del territorio y un plan de desarrollo urbano. Luego, que hay que oír mucho a las personas y a las agrupaciones que están organizadas. Hay pobladores que están organizados, ahí apareció un señor del mercado, otros del asentamiento humano, estos de la asociación Vivienda por Ingenieros. Entonces hay que oír mucho y luego generar la participación. Que eso yo creo que se va a dar porque lo vi en la alcaldesa, la voluntad, me parece que se dio cuenta, estaba Leopoldo, que creo que es asesor de la alcaldía, ¿no? Esto de abrir al diálogo estos temas. Eso es saludable y felizmente, como bien dicen, y creo que tuvimos la misma impresión, la alcaldesa puso paños fríos a las circunstancias, porque parecía que se entendía que era impositivo el tema, pero cuando la alcaldesa se dio cuenta, salió al frente y dijo pues que era todo un documento que se había puesto y se había puesto para trabajarse y opinar, ¿no? Y fue bueno, muy saludable, porque calmó todo pues, el tema. Hemos invitado a la arquitecta Celia Saavedra, pero ha dado miles de razones que no puede venir, pero la idea es, yo le tengo algunas preguntas ahí que le transmito de tuyas, de lo que resumo, de lo que tú expones y otras personas. Realmente hay cosas ahí y designarlo a otro profesional, pero tampoco, o sea, parece ser que hay un temor. Yo creo que es por ahí pasa la idoneidad, por ahí pasa. Lamentablemente tiene que replantearse, pero por lo menos ya empezamos de un punto. Ernesto, más que agradecerte, yo sé que siempre contamos contigo en estos temas y creo que vamos a tener muchos más programas con este tema porque tenemos bastante parte para hablar. Muchas gracias y te esperamos. Gracias también, Ronald, y solamente recordar, ya que Leopoldo hizo su saludo por el Día del Trabajo, yo quiero saludar a todos porque hoy se ha beatificado a Juan Pablo II, un hombre que estuvo en Piura, maravilloso, y que hizo que Piura se organizara muy bien para recibirlo en el aeropuerto. Acuérdate, sí. Una disposición enorme. Así es. En esa época yo estudiaba en la Universidad Rodríguez de Piura, era alumno y fuimos cualquier cantidad de gente. Y para qué, un ser muy divino, y se lo merece. Y hoy por hoy es un líder mundial como no ha habido en mucho tiempo. Y era un ser tan sencillo, que con todo el mundo, como bien dicen, trataba, se reía y muy sensible. Este ha sido su programa, nos veamos mejor, nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias, Pío. Gracias.